Mi nombre es Lorena Jóvenes, trabajo de médica, neuróloga y también médica ayurveda. Mi foco de mayor interés tiene que ver mucho con las neurociencias contemplativas y la unión de lo que tiene que ver con la espiritualidad y la ciencia. Yo siento que hoy en día todo lo que tiene que ver con las neurociencias nos trae un aporte enorme al autoconocimiento como seres humanos. Nosotros estamos todo el tiempo conectados con el mundo externo y muy poco conectados con el mundo interno. Y las neurociencias contemplativas lo que vienen a enseñarnos es mucho sobre nosotros, sobre cómo funcionan nuestras mentes, nuestros cerebros, y nos explican por qué y el porqué de la importancia de llevar esa atención que pasamos gran parte del día poniéndola afuera, un poco hacia adentro. Quería compartir con ustedes lo que hablamos en esta edición de Diálogos de Moda en el Alcorta Shopping. Nuestra mente, la verdad, que puede ser un dispositivo muy peligroso. Y hoy las neurociencias nos están ayudando un montón a generar contenido sobre todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Y cuanto más aprendemos sobre nuestro sistema operativo, que son nuestras mentes y nuestros cerebros, más vamos a querer aprender sobre ellas. Nosotros somos seres evolucionados. ¿Esto qué quiere decir? Que no tenemos un cerebro modelo 2018, sino que nuestro cerebro y todo el contenido, los programas que tenemos y nuestros hábitos mentales fueron evolucionando y los traemos hace 1000 millones de años. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que nuestros cerebros están seteados o están preparados para sobrevivir. Son dispositivos que están para que nosotros podamos sobrevivir, no están para hacernos felices. Entonces, entendiendo esto, vamos a entender un montón de cosas sobre nosotros mismos. Los seres humanos no podemos controlar lo que pensamos, lo que sentimos, ni nuestras emociones. Pero hoy sí sabemos que lo que podemos controlar es nuestra atención y las acciones que generamos. Es decir, tenemos el poder de elegir. ¿Y esto qué quiere decir? Controlar nuestra atención. Que algo tan sutil como la atención, que es algo, no sé, sutil, una energía si queremos, puede producir cambios estructurales en nuestro cerebro. Esto quiere decir que cuando prestamos atención a algo en forma sostenida, es decir, todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que hacemos una y otra vez, genera programas o cambios en nuestras conexiones cerebrales. Y después esas conexiones cerebrales, esos cambios que generamos, esos programas que generamos en nuestro cerebro, son los que usamos para responder a nuestros estímulos, a las cosas que nos pasan. Con lo cual resulta de vital importancia hoy en día poder entrenar esta atención. También quería compartirles un cuento que compartían los aborígenes en el norte de Estados Unidos, en donde hay un abuelo que le cuenta a su nieto que hay dos lobos adentro nuestro conviviendo permanentemente. Uno que es un lobo que tiene que ver con el odio, con la codicia, con la agresividad, con la envidia. Y hay otro lobo que tiene que ver con la paciencia, con el amor, con la tolerancia, con la gratitud, con la compasión. Y esos dos lobos están todo el tiempo peleándose adentro nuestro. Y el nieto le pregunta a su abuelo cuál de los dos ganó. Y la respuesta del abuelo fue el que decidas alimentar. Y un poco eso es todo lo que venimos hablando con respecto al potencial que tenemos nosotros como seres humanos. Nosotros como seres humanos tenemos el potencial de generar mucho amor y mucha compasión, pero también tenemos potencial para generar odio, venganza y guerras. Y todo esto tiene que ver con cómo decidamos nosotros prestar atención, porque la atención es el instalador o es el moldeador, es como si fuera un rayo láser que está todo el tiempo moldeando nuestro cerebro, está esculpiéndolo. Y de acuerdo a lo que nosotros tenemos ahí en nuestro cerebro, esos programas, esos hábitos, vamos a dar respuesta a los estímulos. Con lo cual, si entendemos la importancia de la atención, vamos a poder comprender la importancia que tiene entrenar la atención. Y en eso
tiene mucho que ver todo esto que venimos hablando de las prácticas contemplativas. Cuando hablamos de contemplar o cuando hablamos de meditar, también hablamos de entrenar la mente, porque nosotros como seres humanos damos por sentado, por ejemplo, que todas las mañanas nos levantamos, nos lavamos los dientes, desarrollamos determinados hábitos y también entendemos que es muy importante entrenar nuestro cuerpo. Pero hoy sabemos que es muy importante también entrenar nuestra mente. Entonces, ¿por qué no levantarnos o en algún momento del día dedicarle tiempo al gimnasio de la mente, a poder cultivar esta mente para luego poder decidir a lo que yo le voy a poder prestar atención, entendiendo que a lo que yo le preste atención luego se va a transformar en un programa que yo voy a usar para responder a los estímulos. Con lo cual, hoy en día, si conocemos esto, ya va a ser una responsabilidad nuestra qué es lo que vamos a hacer con nuestras mentes y a dónde específicamente vamos a poner nuestra atención. Entonces la gran pregunta viene ahora, ¿cómo hago yo para entrenar mi atención? Entendiendo que la atención me produce cambios estructurales en el cerebro, la pregunta siguiente seguramente que se estarán haciendo es, ¿cómo hago yo para entrenarla? Bueno, parte del entrenamiento es muy sencillo, pero como es un hábito, a veces es difícil de desarrollar. ¿En qué consta entrenar la atención? En algo muy simple. Uno lo que hace es primero decide setear una intención, decide poner una intención. Voy a llevar mi atención, por ejemplo, a la respiración. Entonces, toda mi atención va a ir a la respiración. ¿Qué va a suceder? Porque eso le pasa a todos los seres humanos. En algún momento, y hasta está medido, en la gran mayoría de las personas, alrededor de a los 20 segundos más o menos, la atención se va a ir de donde yo intencionalmente la quiero llevar, que es la respiración. ¿Y a dónde se van las mentes en general? Bueno, las mentes en general se van a los pensamientos. ¿Y a qué tipo de pensamientos? A pensamientos que tienen que ver con generar quién soy yo. Y yo lo llamo el simulador, porque esos pensamientos nos hacen viajar en el tiempo. En general pensamos en cosas que nos pasaron en el pasado, ¿no? Y que queremos resolver, o cosas que van a venir y que nos dan un poco de ansiedad, o tal vez nos ponemos a pensar qué está pensando el otro de mí, es decir, pensamientos más que tienen que ver con lo social, o a veces cosas como autorreferenciales, esto de crear un poco la narrativa de quién soy yo, ¿no? Entonces, nuestra atención en algún momento se va a ir a esos pensamientos. El tema es que en algún momento yo me voy a dar cuenta, y eso es el momento mindfulness, es lo que la gente llama mindfulness, es darse cuenta, quiere decir. Es decir, me doy cuenta que estoy en otro lugar, que estoy en mis pensamientos, que este lugar que yo llamo como el simulador, porque no es algo que está sucediendo en este momento, sino que entro como en una especie de otra realidad, me doy cuenta que estoy en ese lugar y acá viene la clave. Con mucha amabilidad vuelvo a traer mi atención hacia la respiración. Y cuando traigo la atención a la respiración, eso funciona como si fuera una pesa en el gimnasio para el cuerpo. Ahí estoy haciendo el entrenamiento. ¿Y por qué hago hincapié de que cuando traigo mi atención lo tengo que hacer o tengo que ponerle la cualidad de la amabilidad? Porque recuerden que a todo lo que le prestamos atención una y otra vez, se instala en el cerebro como un programa. Entonces, si yo cada vez que me distraigo empiezo con alguna especie de autocrítica, esto no sirve, esto no puedo hacerlo, no me sale, lo que me estoy terminando de instalar es la autocrítica, con lo cual estoy entrenando mi mente para la autocrítica y la meditación o el entrenamiento realmente termina siendo perjudicial. Entonces, tenemos que entender que el distraerse es normal. Es lo que le suceden a todas las mentes. Y en realidad, si no tuviéramos la distracción, no tendríamos contra qué entrenarnos. Bueno, dentro de las características que también les quiero mencionar sobre cómo funciona nuestro cerebro, nuestro sistema operativo, además de que es neuroplástico, esto que estuvimos hablando, ¿no? De que está todo el tiempo cambiando de acuerdo a las cosas que prestamos atención, también tiene otra particularidad que ayuda mucho a las personas a conocerlas, que se llama sesgo negativo. ¿Y esto qué quiere decir sesgo negativo? Y la verdad que está
muy bien simplificada en una frase. Tendemos a ser como velcro para lo negativo y teflón para lo positivo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que en forma natural nuestro cerebro, por cómo venimos evolucionando, ¿sí?, tenemos esta tendencia de que cuando entramos a cualquier lugar o frente a cualquier experiencia, nuestra atención tiende a ir hacia los aspectos negativos de las experiencias. ¿Por qué? Porque a nosotros como especie nos sirvió mucho estar enfocados frente a lo negativo, porque recordemos que el cerebro lo que quiere es que nosotros podamos sobrevivir, no quiere hacernos felices. Entonces siempre va a tender a estar mucho más atento a aquellos factores que tengan que ver con aspectos negativos. Entonces, ¿qué pasa con aquellos positivos? Bueno, en general, salvo que estas cosas sean como muy novedosas, en general tienden a pasar desapercibidos. Por eso decimos que les hacemos como teflón. Por ejemplo, yo me levanto a la mañana y doy por sentado que tengo mi casa, doy por sentado que tengo mi desayuno, doy por sentado que viene mi hijo y me da un abrazo, doy por sentado que tengo salud, que tengo mi auto para ir a trabajar. Y en cuanto me pasa cualquier mínima cosa negativa, no sé, por ejemplo, mi hijo tira una taza de leche, enseguida me pego como si fuera un velcro. Bueno, eso es algo y son cosas que nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia, es decir, tenemos como si fuera la balanza un poco desequilibrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué es la sugerencia? ¿Cuál es la sugerencia? La sugerencia es que si nosotros logramos estar entrenando nuestra atención, como venimos diciendo, a través de la meditación o de las contemplaciones, vamos a poder darnos cuenta que este sesgo negativo surge en nosotros, que es normal y que le pasa a todos los seres humanos. Entonces podemos tratar de balancear esta tendencia que tenemos. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, tratamos de intencionalmente darle un poquito más de atención a aquellos aspectos positivos que damos por sentado. Hoy en día se habla mucho de tener que estar presente. ¿Y qué quiere decir estar presente? Estar presente quiere decir estar conectado con lo que está sucediendo mientras está sucediendo. Y para eso necesitamos estar conectados con nuestros sentidos y con nuestro cuerpo. Tenemos esta tendencia natural a irnos al simulador que habíamos hablado anteriormente, al simulador de los pensamientos, y pasamos gran parte del tiempo identificándonos con pensamientos que nos extraen del momento presente. Entonces, si empezamos a unir todas estas características de las cuales venimos hablando, si pasamos mucho tiempo con nuestra atención en nuestros pensamientos y entendemos que nuestro cerebro tiene esta característica del sesgo negativo, en general, nuestra atención en esos pensamientos va a ser una atención negativa, porque en general vamos a estar pensando algo que nos preocupa. Y cuando el ser humano se preocupa demasiado o está pensando en negativo o siente que se siente amenazado de alguna forma, lo que hace en su cuerpo es liberar adrenalina y cortisol, y esto en forma prolongada es lo que genera el estrés crónico. Entonces hoy en día es muy importante que pasemos más tiempo en nuestro cuerpo y en el presente y no tanto tiempo en nuestros pensamientos. Hoy en día también se está hablando mucho de esta nueva conciencia, ¿no?, que está apareciendo en el mundo. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de esta nueva conciencia? En realidad el ser humano tiene varios estados de conciencia. El ser humano puede estar durmiendo, puede estar soñando, puede estar en vigilia, quiere decir cómo operamos durante el día, pero también hay un nuevo estado de conciencia que está emergiendo en el ser humano y tiene que ver con esto de estar atentos al contenido de nuestra mente, es decir, es la era por arriba del pensamiento. ¿Qué quiere decir esto por arriba del pensamiento? Quiere decir que empezamos a ser conscientes y empezamos a poder usar nuestro dispositivo, nuestro cerebro, es decir, podemos empezar a usar nuestros pensamientos, nuestras emociones, pero no a identificarnos con ellos. Porque lo que sucede en esta era, y es lo que trae después como consecuencia varios trastornos como el obsesivo, la depresión, la ansiedad, es que el ser humano tiende a identificarse con todo lo que piensa.
nos suele pasar esto. Todo el tiempo tenemos pensamientos de cosas que ni siquiera van a suceder y nos resultan muy amenazantes. Entonces, parte de esta nueva conciencia tiene que ver con poder observar esos pensamientos, dejarlos que estén, porque estos pensamientos van a surgir. No podemos reprimir, no podemos tapar esos pensamientos. Los pensamientos van a surgir, pero si nosotros lo vemos como lo que son, pensamientos. ¿Y qué es un pensamiento? El pensamiento vienen en imágenes, vienen en conversaciones, y nosotros podemos aprender a identificar que esto es simplemente un pensamiento. No tenemos que actuar todo lo que pensamos, simplemente los dejamos estar y con amabilidad llevamos la atención hacia otro aspecto de la experiencia que nos sea más beneficioso.